La toca Merlini, ya se juega. Libertad Guaraní aquí por Tigo Sports. Juega Pérez. Pelota no la quisieron revolear. No. Y va para que aparezca Lorenzo Melgarejo de zurda. Y cuando hay que revolearla, Pancho, hay que revolearla. Sí, porque Guaraní quiere salir con la idea de Müller de jugar de atrás. Va Camacho, la contra ahora. Y pica Romeo, pica por derecha Prieto, pica Ropero. Camacho que va, y esta puede ser. Viene Camacho, toca para Ropero. Santander de zurda, arriba y afuera. La tuvo Guaraní, la tuvo el conjunto legendario. Contragolpe espectacular, le salió muy bien al indio. Tito Villalba, Barbosa y el cabezazo que se pierde afuera. Pensé que la conectaba dentro del arco del Popi. Barbosa que va, quién se muestra, quién la pide, quién es buena opción. Y va para Tito, buena pelota, buen pase largo, Tito que va y está. Sale Popi, Muñoz con la pelota. Pero qué buen balonazo la clavó Barbosa para Tito, que rápido. Se conocen a la perfección y ahora queda sentido el Popi. Sí, Demonio Vareiro y también Super Ramírez. Espinosa al medio para que Roque defina así. La metió bien Matías y Roque Santa Cruz estuvo cerca del gol Gumarelo. Clarita para Roque, qué bien. Con el zurdazo Sanabria para Matías Espinosa que la baja así. Espinosa al medio, qué bien que la cruzó. Ale Gil Romero, Luis Martínez. Cabezazo al medio, carga Luma. Aquí está Salomoni, dos jugadores sentidos, el piso, Antonio gana, y va el demonio, Antonio con el centro, arriba está Espinosa y el tiro que va cerca del poste derecho. Se lamenta Matrix, Diego Vinalguma estuvo cerca de anotar en esta noche aquí en el Tigo La Huerta. Saque de costado, saque manual para el Guma. Hay un jugador caído para mí cuando el juez del partido, Carlos Paul Benítez, ha marcado el final del compromiso aquí en el Tigo La Huerta. Lo han igualado Libertad y Guaraní 0-0 en un partido intenso, con mucha dinámica, con situaciones, con equipos que buscaron convertir. Lo cierto es que no hubo goles, pero sí un partido que se jugó con muchísimo ritmo aquí en la Casa de Libertad, Francisco López. Valió el esfuerzo de los dos, me parece, porque tuvimos y nos regalaron un partido intenso.